Los invitamos a participar en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar también utilizando el hashtag numeral La Noche Reclutamiento o respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Colombia está lejos de erradicar el reclutamiento forzado de menores de edad? ¿Por qué? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en la ciudad de Bogotá, Colombia, hasta ahora Catherine López. Ella es la relatora e investigadora principal del informe Una guerra sin edad del Centro de Memoria Histórica de Colombia. Catherine, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches. Catherine, la primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué este informe se titula Una guerra sin edad? Me llamó mucho la atención que ustedes lo hayan titulado así. Vale, el informe tiene este nombre debido a que todo el trabajo de investigación permitió establecer que desde los años 60 hasta el 2016 los grupos armados han reclutado y han utilizado a los niños, niñas, adolescentes. De esa manera, Sí. Entonces, lo que vemos es que a través del conflicto armado se han vinculado de diferentes maneras los niños sin importar su edad. Es un informe extenso y a la vez muy revelador. Según este documento, quisiera saber cuántos niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y quiénes fueron los responsables de esas privaciones de libertad. Vale, según la base de datos que construyó el Centro Nacional de Memoria Histórica, se estableció que fueron 16.879 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados desde 1960 hasta junio de 2016. En ese marco, digamos, se estableció que todos los grupos armados han llevado a cabo el reclutamiento de diferentes maneras y en diferentes momentos, y esos momentos han estado atados directamente a los momentos específicos de la guerra. Encontramos entonces a las FARC con un 54%, seguido de los grupos paramilitares con el 24%, luego el ELN con el 10% y por último tenemos a los grupos armados post-desmovilización con el 7%. Catherine, ¿cuál fue el periodo de tiempo en que se dio con mayor cantidad de casos, se presentaron la mayor cantidad de casos de reclutamientos en Colombia? Sí, digamos, para el periodo que comprende del 97 al 2005, las FARC presenta el 45% y seguido de los paramilitares que también están muy cerca con el 43%. Este periodo coincide con una intensificación del conflicto armado y de la intensidad, digamos, de la confrontación armada que había e incluso, digamos, de los planes que desarrollaba el Estado para combatir, digamos, a la insurgencia. Esta es una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo financiaban las escuelas de reclutamiento estos grupos armados ilegales? Sí, se establece, digamos, el funcionamiento de escuelas específicamente también para los grupos paramilitares, se describen, digamos, como ampliamente, incluso, digamos, hay como una explicación por parte de los mandos que estaban a cargo de algunas de estas escuelas y de algunas estructuras de grupos paramilitares, y hay algunas referencias, digamos, a investigaciones que desarrolla actualmente la Fiscalía que tienen que ver específicamente con reclutamiento y que algunas de ellas pues pueden dar cuenta de algunas escuelas de entrenamiento. Sin embargo, en el informe se establece claramente, digamos, las particularidades del entrenamiento que llevaba a cabo cada uno de los grupos armados. De esas particularidades que usted señala, ¿cuál fue la que más le llamó la atención como investigadora? Pues digamos son diferentes y sin embargo sí se establecen algunas directrices que son relacionadas con los niños. La mayoría de todos ellos como combatientes tienen que pasar por un entrenamiento militar. En los grupos guerrilleros puede durar hasta 3 meses. En los grupos armados post-desmovilización puede ser un entrenamiento que dura un día con la entrega de un arma, y en los grupos paramilitares coincidía también en tener un periodo un poco más largo de 2 a 5 meses también. Y en lo que tiene que ver con el género, ¿fueron reclutados más hombres o más mujeres? En lo que tiene que ver con los paramilitares, con la guerrilla, con los grupos criminales, ¿preferían hombres o mujeres? Siempre, digamos, en una guerra se han vinculado muchos más hombres, digamos, como a las líneas del combate, y en el informe se establece que claramente, digamos, la mayoría de las personas que fueron reclutadas fueron niños, adolescentes, hombres,
más que las mujeres. Sin embargo, las mujeres también tuvieron una participación y en comparación, digamos, entre los grupos guerrilleros y grupos paramilitares, pues hay un componente de vinculación mucho más amplio de las mujeres a los grupos guerrilleros que a los grupos paramilitares. Sin embargo, las funciones que han cumplido estas mujeres pues tienden a variar frente al reclutamiento y la utilización, pero todos los grupos armados lo han llevado a cabo. Entonces encontramos labores donde las mujeres hacían parte, digamos, como de la línea de combate, eran combatientes como cualquier otro, podían hacer parte, digamos, de cumplir funciones en un economato, que es, digamos, algunas de las acciones que llevan a cabo para el manejo del mercado, para el manejo del dinero, y en las funciones de utilización principalmente eran utilizadas, por ejemplo, por los grupos paramilitares en una figura denominada promotor de desarrollo social, que era una persona que tenía un acercamiento a la comunidad, un acercamiento, digamos, como a las cotidianidades, y también las mujeres pues han sido utilizadas altamente, digamos, para labores de información, para acercamiento y para algunas tareas, digamos, de utilización, de reclutamiento específicamente. ¿Ustedes lograron establecer si hubo reclutamiento de estas mujeres con fines sexuales, tal y como lo han denunciado algunas en días anteriores? En el informe se establecen algunas particularidades, específicamente en unas zonas de frontera donde se establece que algunas de las adolescentes son trasladadas para prestar servicios sexuales al interior, digamos, de los campamentos de algunos grupos que hacen presencia en zonas de frontera. Catherine, hasta ahora nosotros tenemos televidentes en diferentes partes del continente americano, no solamente en Colombia. Me gustaría que me explicara geográficamente cómo están distribuidos estos reclutamientos. ¿Se dieron únicamente en las zonas rurales o se dieron en grandes ciudades? No, digamos, el informe establece que el reclutamiento y la utilización de niños, especialmente el reclutamiento, ha estado, digamos, atado a los diferentes momentos de la guerra, por ende a los territorios donde han hecho presencia todos los grupos armados. Sin embargo, hay unas variaciones en las regiones dependiendo de los momentos de inserción, despliegue, repliegue y consolidación, digamos, del control social que ejercían los grupos armados. Entonces encontramos, digamos, un Urabá antioqueño, que es una región representativa y significativa para los grupos paramilitares. En el sur del Tolima también se ha presentado un alto reclutamiento, en este caso por guerrillas, y encontramos una zona también como el Catatumbo, que ha sido significativa para grupos de guerrilleros como el ELN. Entonces las variaciones geográficas son claras y evidentes dependiendo de los momentos de la guerra y del tipo de grupo armado que hace presencia en cada territorio. Eso es muy importante. ¿Y cómo se ejecutaban estos reclutamientos? ¿Cuáles eran las vías de entrada para estos menores? Me gustaría que me describiera esas particularidades que ustedes encontraron. ¿Cuáles eran las modalidades de reclutamiento? Sí, eso es lo primero a aclarar. Normalmente Colombia entiende que siempre se ha llevado de la misma forma y se ha generalizado cada una de las modalidades, estableciendo que siempre ha sido por coacción y persuasión, pero digamos el informe establece que estas variaciones, digamos, en la forma como lo implementaron cada grupo armado, depende del tipo de grupo armado, depende del territorio, depende de la relación que han construido, digamos, con sus bases sociales y del tiempo en el cual lo llevan a cabo. Sin embargo, hay unas particularidades que tienen que ver con la persuasión, una persuasión específicamente asociada a grupos guerrilleros con entrega, digamos, o manifiestos, digamos, de entregar estudio, comida, alimentación y permitir, digamos, como unas condiciones de desarrollo de los niños diferentes. En los grupos paramilitares encontramos una persuasión basada, digamos, en la oferta remunerada, una idea de un pago por un trabajo, pero hay una lectura por parte de los grupos armados frente a las condiciones de vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes que permiten la implementación de esta modalidad de persuasión. Y la coacción se ha establecido de varias formas, digamos, unos grupos armados post-desmovilización que incluso llevan a cabo algunas implementaciones de acciones asociadas a los préstamos gota a gota, donde las familias tienen que entregar en algunos casos los niños cuando no tienen el dinero, digamos, para pagar estos préstamos. Y en otros momentos, digamos, de la guerra se establecieron algunas cuotas de guerra que específicamente eran llevadas a cabo por grupos guerrilleros, en donde algunas de las familias debían entregar a algunos de sus hijos para la guerra. Las FARC muchas veces han asegurado que a nadie se llevaron obligado a pertenecer a sus filas. Incluso el ELN dice que es un contrasentido tener a alguien en contra de su voluntad con un arma dentro de un grupo guerrillero. Tras este estudio, ¿qué opina usted de estas respuestas que han entregado el ELN y las FARC?
Todos los grupos armados lo han llevado a cabo, todos los grupos armados han permitido la permanencia de los niños, niñas y adolescentes. Las memorias de los niños establecen que en algunos casos, y no siempre, ellos, digamos, entraban con una idea y cuando estuvieron en el grupo armado pues ya se encontraban con otra realidad. Entonces, digamos, no se puede generalizar una respuesta porque finalmente también algunos de los niños tienen unas formas diferentes de vivir este reclutamiento. Sin embargo, sí hay una lectura por parte de los grupos armados de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven los niños, niñas, adolescentes, y con ello se establece, digamos, también una particularidad en la forma del reclutamiento. Pero también hay que entender las lógicas de funcionamiento que han tenido cada uno de los territorios de acuerdo a la relación con los grupos armados. Hay territorios en Colombia donde específicamente en algunos lugares era natural la entrada a un grupo armado porque precisamente, digamos, históricamente se había construido una relación donde el grupo armado se visibilizaba como algo establecido, algo normal, algo parte de la cotidianidad de la comunidad. Pues estamos con Caterine López, relatora e investigadora principal del informe Una guerra sin edad. Este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica también revela que el ahora candidato presidencial del partido FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es responsable en gran medida del reclutamiento de menores. De acuerdo con esta investigación, en los años en que Timochenko fue jefe de personal de las FARC, fue el periodo en el que esta guerrilla aumentó en mayor número el número de menores de edad en sus filas. Veamos. Empuñar un arma a temprana edad no fue su decisión. Lo obligaron, lo engañaron, lo reclutaron a la fuerza cuando hasta ahora comenzaba a vivir. Le cambiaron los lápices por los fusiles, la lonchera por el camuflado, los balones por las granadas. Historias así se cuentan por miles, con diferentes rostros pero similares relatos. Son historias de una guerra sin edad, como se titula el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. En esta exhaustiva investigación que abarca uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Colombia, señala que el periodo de tiempo en el que ocurrió el mayor número de casos de reclutamiento forzoso fue entre los años 1997 al año 2005, con 9.199 registros. De acuerdo con el documento, fue precisamente en 1997 cuando Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue elegido por parte del Estado Mayor de las FARC como jefe de personal, es decir, aquella persona encargada de incrementar el músculo armado de esta organización criminal. El plan de reclutamiento que tenía que poner en marcha estaba especificado en varios puntos y Timochenko era crucial en esta tarea. Cada bloque debe reclutar en sus poblaciones, con el fin de aportar 1% de sus hombres para crear nuevo bloque en límites del Magdalena Medio y Cundinamarca. Fortalecimiento e incremento de las milicias bolivarianas. Hasta la fecha se cuenta con aproximadamente 1.000 milicianos. Se debe superar en los próximos 2 años la cifra de 1.000 milicianos. Sistematización de hojas de vida de todas las personas integrantes de la organización. Creación de la Comisión Nacional de Personal. Promoción de clubes infantiles bolivarianos. Estos fueron años donde ocurrieron las más significativas disputas entre las FARC, los denominados paramilitares, el ELN y las fuerzas de seguridad del Estado. La política de reclutamiento en las FARC, además de Timochenko, también era responsabilidad de alias Fabio del Frente 59 y de alias Pacho Arenas. Los niños reclutados a la fuerza por las FARC han sido uno de los temas más álgidos en medio del proceso de paz firmado con esta guerrilla ahora convertida en partido político. Recientemente, en el recorrido que hizo por varias ciudades con motivo de su campaña presidencial, Timochenko fue señalado por los ciudadanos, quienes le reclamaron precisamente por no responder ante la justicia por el reclutamiento de niños antes de participar en política. Timochenko, fuera asesino Timochenko, usted no ha reparado a todas las víctimas, no ha entregado a los niños reclutados, la JEP es una justicia especial para las FARC. Caterine López, en lo que tiene que ver con las FARC, ¿cuál fue el periodo de tiempo en que esta guerrilla reclutó mayor cantidad de menores? Esto coincide, digamos, con el mayor periodo de confrontación armada, de intensificación del conflicto armado y de presencia también de los grupos paramilitares. Es el periodo que corresponde del 97 al 2005, donde las FARC presenta un porcentaje de 45% del reclutamiento, seguido de los paramilitares por un 43%. Entonces, este periodo es el periodo más crítico, no solo frente al reclutamiento, sino a la intensidad del conflicto armado, y es allí donde el informe establece que hay una relación y un correlato entre la intensidad del conflicto armado, la confrontación armada y el reclutamiento.
reclutamiento de niños. Como usted bien lo apunta, la investigación señala que entre 1997 y 2005 fue el periodo de mayor reclutamiento por parte de todos los actores armados. Hablamos de un registro de 9.199 casos. Timochenko para ese entonces era el jefe personal de las FARC desde 1997. Me gustaría que me explicara, según el informe, qué papel jugó Timochenko en el aumento de las cifras de reclutamiento al interior de las FARC. El informe establece, digamos, las directrices que construyen cada uno de los grupos armados frente a las posibles situaciones asociadas al reclutamiento. Una de ellas es la jefatura de personal y sí se establece a través, digamos, del documento que emite las FARC, esa conferencia, que pues Timochenko estaba a cargo de la jefatura de personal y así lo describimos en el informe, citando tal cual, digamos, lo que existe en la página pues, de las FARC. Y cuando hablamos de jefatura de personal al interior de las FARC, ¿de qué estamos hablando exactamente para que entiendan nuestros televidentes? Estaríamos hablando de una persona que puede estar a cargo de todo el personal. ¿Eso quiere decir que era él el responsable de las políticas de reclutamiento de las FARC en ese periodo de tiempo que acabamos de describir? Digamos, el informe establece que las políticas de reclutamiento fueron diseñadas por todas las organizaciones armadas en su conjunto y para establecer un reclutamiento, digamos, deben participar varias personas y no es solamente en un momento. Entonces, sí es importante comprender cómo funciona el reclutamiento y a cada organización armada en su naturaleza y en su interior. Entonces, finalmente, el informe establece que hay unas políticas y unas directrices que surgen no solo de personas, porque es que no se establecen personas, sino, digamos, de una organización armada en su conjunto. ¿Las FARC fueron fuente de información para ustedes? ¿Les entregaron un listado, por ejemplo, de los menores que tuvieron en su poder? Sí, sus documentos finalmente fueron parte del informe, parte del primer capítulo, del tercer capítulo, así como también pasó con los grupos paramilitares y el ELN para definir, digamos, como las directrices, no solamente de la entrada, sino de la permanencia de los niños en los grupos armados. Caterina, eso es bien importante. ¿Existe una falta de información confiable y suficiente sobre el número de menores reclutados por parte de las FARC? Tampoco se sabe cuántos fueron entregados por parte de este grupo guerrillero. ¿Ustedes lograron hacer esa verificación, teniendo en cuenta que ahora las FARC ya están convertidas en un partido político? ¿Les entregaron algún tipo de información sobre estos temas en específico? No, el informe recoge información a junio de 2016, fecha en la cual todavía no habían salido los adolescentes de las filas de los campamentos de las FARC, entonces finalmente cuantitativamente no se recogen estos insumos. Sí se establece que en el periodo, digamos, que comprende del 2006 al 2015, las tasas de reclutamiento que se tienen por parte de las FARC habían disminuido, aunque persistía el reclutamiento, pero en este informe no fueron incluidos cuantitativamente los datos de los niños que han salido de las FARC. Pues Caterina, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con la relatora e investigadora principal del informe Una guerra sin edad del Centro de Memoria Histórica de Colombia. Son las revelaciones que se conocen en este momento a propósito del número de reclutados de manera forzosa, menores de edad que estuvieron en el conflicto armado en Colombia. Las FARC han sido el mayor reclutador, también en esa lista están los paramilitares y grupos guerrilleros que aún están en armas, como la organización criminal ELN. Vamos a una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.